En este video les voy a contar de 3 aspectos fundamentales a tener en cuenta antes de arrancar tu proyecto inmobiliario. Son 3 aspectos muy importantes a tener en cuenta que vamos a resumir y que hablan de la viabilidad del proyecto, la factibilidad del proyecto y la deseabilidad del proyecto, y vamos a profundizar un poquito en cada uno de estos aspectos. Primero, la viabilidad. Y cuando hablamos de viabilidad es si es económicamente rentable, si ese negocio inmobiliario va en definitiva a ser una buena inversión que va a dejar una rentabilidad, o sea, una ganancia. Y entre esas cosas hay que elegir bien cuál va a ser la figura jurídica por temas de aspectos impositivos. Los invito a que vean un video que subimos a finales del año pasado que hablábamos de la ley de inversión, si va a ser un proyecto dentro de lo que es la ley de vivienda promovida, en fin, cuál va a ser la figura jurídica y a qué ley nos podemos llegar a amparar para reducir impuestos y maximizar nuestras ganancias. ¿Cómo vamos a financiar ese proyecto, verdad? Si va a ser con capitales propios, si nos vamos a asociar con terceros, si vamos a hacer preventas. Todo eso de alguna manera va a potenciar el proyecto o no. Si logramos apalancarnos con plata, por ejemplo, del banco, o con plata de socios, o con plata de preventas, todo ese tipo de apalancamientos, en definitiva lo que hace es, si están bien utilizados obviamente, mejorar la rentabilidad del proyecto. Y el tiempo, el factor tiempo, muy poca gente la tiene en cuenta. Y si yo les digo que, por ejemplo, el proyecto va a tener 100% de rentabilidad, pero la rentabilidad la vamos a tener en 20 años, es una cosa. Yo le digo 20% de rentabilidad en 6 meses, es otra cosa. Entonces, el factor tiempo muy pocas veces se tiene en cuenta y es determinante a la hora de evaluar viabilidad del proyecto. Segundo ítem, antes de evaluar tu proyecto inmobiliario, o cuando estás evaluando tu proyecto inmobiliario, factibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Si se va a poder llevar a cabo ese proyecto, si va a poder ejecutar. Con esto que decimos, permisos. Si la intendencia el municipio, el gobierno en definitiva, va a aprobar ese proyecto si lo ponemos en práctica. Organismos que no son gubernamentales per se, pero que tienen que ver con la cosa. La OCE, por ejemplo, la UTE, lo que es la DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, por ejemplo, para que son nuevos fraccionamientos. Todos esos organismos son muy importantes tener en cuenta de saber si van a aprobar el proyecto. Por ejemplo, una urbanización puede ser que la intendencia la llegue a aprobar, pero no DINAMA, entonces ese proyecto no va a ser viable. Todo eso es muy importante a tener en cuenta. Tener claras las ordenanzas de construcción para aquellos que van a hacer o que piensan hacer edificios o proyectos que involucren construcción y viviendas para posterior comercialización. La ordenanza de construcción nos define qué podemos hacer arriba de los terrenos. Cuando digo qué, es cuántos metros podemos construir, cuántas unidades podemos construir, qué altura podemos construir, en definitiva todos los aspectos que tienen que ver con factores edilicios del proyecto. Y las zonas. ¿Cuáles son las zonas? Acá hablamos capaz más de urbanizaciones. ¿Cuáles son las zonas potencialmente fraccionables? ¿Hacia qué lugares los que se encargan del planeamiento territorial de los lugares quieren ir creciendo y quieren ir expandiendo las ciudades? Así que a tener en cuenta las zonas potencialmente fraccionables. Y en tercer lugar, y creo que de los aspectos más importantes, por no decir el primero a tener en cuenta, es la deseabilidad. ¿Qué tanto el mercado va a absorber ese producto que mi proyecto inmobiliario va a producir? Y es importante tener en cuenta muchos factores. La situación actual del mercado, por ejemplo, podemos sacar un producto de lujo, por decir algo, que sería deseable para el comprador, pero en este momento coyuntural de la economía no puede absorber, no puede comprarlo. Entonces es importante la deseabilidad, pero el timing que vamos a sacar ese proyecto. Por ejemplo, definir cuáles son las zonas calientes, cuáles son las zonas donde hay mayor cantidad de operaciones que se están cerrando o más búsqueda de los clientes. Definir cuáles son las zonas calientes y si mi proyecto está en una zona caliente o está en una zona más bien fría, lo cual me va a llevar un esfuerzo de marketing mucho mayor. Precios acorde. Mucha gente que planifica su proyecto inmobiliario en el Excel, todos los números se pueden ascender, siempre decimos lo mismo, pero es muy importante trabajar con precios acordes, inclusive trabajar con mercados
pesimistas para ver si el proyecto sigue soportando precios que estén por debajo del valor de mercado. Si tu proyecto vos trabajás en la viabilidad con valores que estén por debajo del valor de mercado y te sigue dando una buena rentabilidad, bueno, ese proyecto ya se torna en muy viable. Y plan de marketing. Cuando hablamos de plan de marketing, definir muy bien cuál es nuestro segmento, cuál es el buyer persona de este producto inmobiliario que vamos a estar sacando a la venta si se desarrolla el proyecto. Y obviamente lo de siempre, lo que decimos en todos los videos, un buen plan de marketing en redes y, ¿por qué no?, previo a todo esto, un buen estudio de mercado, un buen market research para ver si lo que nosotros pensamos realmente se condice con la realidad del mercado. Así que 3 aspectos súper importantes y súper resumidos para tener en cuenta antes de comenzar tu proyecto inmobiliario. Déjanos aquí abajo el video dudas, comentarios, consultas que nos quieran hacer. Suscríbanse a nuestro canal, denle like al video y síganos en nuestras redes sociales de Instagram y de Facebook.